¿Qué tal? ¿Cómo están, amigas y amigos de Juan Leca Presenta? Nosotros listos, como ya es habitual los fines de semana, a traer invitados. Y hemos estado anunciando durante la semana a través del flyer un invitado que llega desde España, que reside en Suiza. Se trata del violonchelista español Javier López Escalona, que ustedes ya lo ven en pantalla y a quien saludamos ya de inmediato. Javier, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Juan? Pues bueno, encantado de hablar contigo hoy. Las gracias por estar con nosotros, un joven talento, otro músico que forma parte de aquellas estrellas que brillan con luz propia y que siguen con sus estudios, presentándose en diversas ciudades y llegar a hacer lo que les gusta, sobre todo, y concretar a través de solista o con una orquesta de cámara u otro, transmitir esas emociones que lleva un instrumento a la hora de tocarlo, en el caso de Javier y el violonchelo. Cuéntanos, Javier, tú empiezas desde muy pequeño, 7, 8 años con esto de la música. ¿Cómo arranca todo? Cuéntanos. Sí, sí, empecé súper pronto. Fue una iniciativa propia realmente. Era algo que me gustaba desde pequeño, desde mí mismo, porque me gustaba mucho cantar. Recuerdo una canción de una película que me gustaba mucho, Yeah. que era la pandilla de pillos, esta película tan famosa americana. Yo la veía muchas veces y yo cantaba. Y de repente mis padres se dieron cuenta de que de que me gustaba mucho cantar Yeah. y decidimos pues buscar algún profesor que tuviera el interés de darme clases. Y encontramos en mi propia ciudad, en San Roque, encontramos un profesor que le gustaba o que me vio como una posibilidad de alguien que podía dedicarse a la música. Bueno, no desde el principio, obviamente, pero sí que él me vio un potencial realmente, que no es algo que suele pasar. Claro. Entonces, pues, este hombre puso todo lo que tuvo en su mano para poder desarrollarme como músico. ¿Y estas herramientas durante qué tiempo fue las clases que te dictó y qué era lo que interpretabas? ¿Música clásica, popular, española? ¿Qué era lo que cantabas o lo que te enseñaba? Al principio lo que hacíamos era, pues aprendí a tocar el piano y luego cantaba mucho en el coro que tenía esa escuela. ¿En coros esos de la iglesia? No era un coro de iglesia, cantábamos cosas, arreglos, cantábamos cosas más clásicas, cosas Ya, renacentistas, cosas claro. también pop. Ah, ok. De todo el estilo. Y claro, yo siempre me sentía muy bien en el coro porque sentía que tenía una habilidad de poder cantar las notas como que venían a mi cabeza. No tenía que hacer mucho Claro. para poder expresar esas notas. Entonces eso pues te motiva, ¿verdad? Cuando tienes ese tipo de eso, te motiva mucho. Era una virtud y a la vez esa versatilidad que ya te dabas cuenta que estaba, por un lado, el tocar un instrumento y por el otro también a través de los coros, ¿no? Qué interesante. Claro, claro. Y luego cuando conocí el cello a través también de mi profesor, Ya. me fascinó, no sé, simplemente porque veía que era un instrumento que tenía un sonido así Ujú. tan potente, también esos graves así con mucha profundidad. Claro. Sí, no sé, me fascinó, ¿sabes? Mm. Interesante. Les cuento, amigas, amigos, que Javier empezó pues sus estudios de piano a los 7 años, a los 8 el violonchelo, después tuvo un largo tiempo junto al maestro Aldo Mata, a quien ustedes vieron hace algún tiempo aquí también en el programa como invitado. Cuéntanos el tiempo que estuviste con Aldo, qué, qué, qué recursos obtuviste en cuanto a la música, con este docente que tuvo que ver también mucho con tu carrera, ¿no? A lo largo del Sí, tiempo, ¿no? Cuéntanos. sí, pues vamos, tienes toda la razón. Aldo fue el que realmente, obviamente antes de Aldo tuve una profesora que fue la que me dio la base Claro, necesaria para después poder desarrollar todo ese tipo de aspectos que son necesarios. Pero Aldo lo que hizo fue despertar una especie de interés o implantar una semilla, como me gusta decir a mí, de el interés por eso, la música en el sentido más profundo de la música. Es decir, cuando interpretamos, ¿por qué interpretamos? ¿Por cómo lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? Y luego, sobre todo, también centrarse en cómo podemos transmitir esa música que está escrita, cómo podemos transmitirla al público sin que se
pierda el significado de esa música, Ajá, que esas personas que están en el público logren entenderlo. ajá. Que no se pierda la esencia, ¿no? Claro, Que es el objetivo de la música. exactamente, exactamente. Como una buena película, como una Sí, buena serie, que al final es lo mismo. Porque cuando tú ves una buena película que tiene un argumento convincente, tú la ves de principio a fin y es una sola cosa de la que claro. no te saca nunca. Sin embargo, cuando escuchamos hoy en día es más complicado encontrar eso, yo creo. Porque normalmente los intérpretes de hoy en día se suelen centrar más en los aspectos más superficiales de una interpretación, como también pasa mucho con el cine. Así es. Entonces, Aldo lo que hacía, o lo que hace muy bien, es eso, es intentar captar esa idea, ese argumento y transmitirlo de una manera en la que no solo estamos rindiendo cuenta al compositor, sino que también estamos transmitiendo un mensaje con profundidad y con sentido. La idea Ujú. es el, como bien tú pones de ejemplo, los soundtrack o las películas, el poder atrapar ahí al Eso espectador, es, eso es, atraparlo, que tú estás tocando y todo, y que no pases desapercibido, que están ahí mirando a otro lado, sino que me eso es, quedo ahí todo el tiempo de la presentación, estoy ahí atento, claro. o sea, me atrapa, ¿no? Eso es, y eso lo que dice Juan es lo más complicado de un intérprete, de un artista, de un actor, de un cantante, de todos. Eso es lo más complicado. Porque las personas que están ahí, hay una frase muy interesante del profesor de Aldo, Ya, que dice, no te emociones, emociona. eso, Y porque hay, esa diferencia lo es todo. porque hay momentos que tú estás escuchando ya sea algún como solista o orquesta, y estás escuchando atento, atento, pero hay partes que ya Claro. Ujú. escuchando, y de ahí me escucho esa parte y de nuevo no, pero hay partes que... Sí, sí, ¿Sí? sí, sí, ¿Sí o no? Ya, sin entonces duda. la idea es que no pase eso, que siempre que el que te está escuchando ahí, así, por más que las luces estén apagadas y solamente se encendida la parte del auditorio, la presentación, yo estoy ahí y Mm, deleitándome, pero mm. que no pase eso, ¿no? Exactamente. Y obviamente en un concierto, cuando tocamos en un concierto, cuando damos ante una sala de personas, lo que sea, hablemos, una conferencia, hay momentos en los que no podemos tener la atención de las personas en todo momento. Claro, Pero sí hay una cosa que creo que es muy importante y es ¿cuál es? l- nuestra honestidad a la hora de presentarnos a un público. Es decir, cuando nosotros somos nosotros mismos y nos presentamos ante ese público y hacemos las cosas de una forma honesta, las personas se dan cuenta de ese tipo de aspectos. Se dan cuenta porque es un sentimiento muy, o una sensación muy natural realmente. Entonces, eso hace que las personas o los oyentes tengan una predisposición ante emocionarse, ante sentir todo tipo de emociones con nuestra interpretación o con nuestra elocuencia, con todo eso. Claro. Entonces, esa honestidad me parece algo crucial. Es lo que lo hace especial, maravilloso, y como te dije también fuera de la entrevista, que marca, identifica, es el sello de cada solista, porque ya uno ubica al músico, dice, oye, vamos a ir a ver a Javier, ¿no? Javier Escalona, sí, ya te identifica porque ya sabe lo que puedes tocar o a qué músicos o Eso es, el sonido que te caracteriza. Decir, oye, vamos a eso escuchar a es. Javier Escalona. Y, bacán, y ya, entonces ya saben, ya te ubican, pues, es lo que te identifica. Cuéntanos, has estado, pues, debido a que ese enfoque, esa personalidad que tú le prestas con tu música en el instrumento, has recibido premios como Mejor Artista de Cuerda y el tercer premio de la 15ª edición de Intercentros Melómano. Cuéntanos un poco estas experiencias y estos premios que tuviste. Pues desde un inicio a mí sí que es verdad que al principio cuando empecé a hacer concursos o competiciones que se llaman de música, en un inicio nunca entendí bien el sentido de esto. Y al principio, cuando tenía 16, que hice mis primeros concursos, con 15, 16,
y luego más tarde, cuando me dieron estos premios, todavía no había captado la verdadera esencia de lo que es hacer un concurso. Pero fue justo en el Intercentro Melómano, cuando decidí por primera vez probar a hacer algo que de verdad solo sentía que podía hacer yo. Hacerlo de una manera en la que solo yo lo podía hacer. Que no significa que sea mejor ni Claro, peor. claro. Simplemente es mi manera de hacerlo. Así es. Entonces, ese concurso que yo iba con esa manera tan sin expectativas, es decir, simplemente Claro. Fuiste y se hacer, acabó. A ver qué pasa, ¿no? a ver qué pasa. Y justo ese fue la primera vez que hubo ese reconocimiento, obviamente, pues un concurso que nacional, tal. Claro. Y lo mismo con el otro, con el premio Mejor artista de cuerda. claro, en el mismo concurso y el premio de la universidad que me dieron hace ya un año, ¿Ya? que fue por lo mismo, por intentar buscar algo que realmente me identificara, sí, por buscar mi identidad como artista. Entonces, a pesar de eso, ser algo que realmente, bueno, es una universidad suiza, son temas que no corresponden realmente con una universidad suiza, pero a pesar de eso, claro, cuando tú ves eso que hemos hablado, cuando ves la identidad tan clara de un artista, pues supongo que eso fue valorado por las personas que tuvieron que Ah, valorarlo. indudablemente. Así Mm. es. Estamos con Javier López Escalona, nuestro invitado hoy, violonchelista español. Él, además de tocar, de ser músico, también es investigador, escribe artículos para la revista Melómano y también la revista Almoraima. Cuéntanos un poco este trabajo de investigación. Uno escucha el tema de investigación y ya pues no solamente el abocarse a tocar un instrumento, sino también un poco el escudriñar, el meterse a fondo en cuanto a lo que es la historia de los instrumentos y de quienes de repente fabricaron esos instrumentos o quienes utilizaron esos instrumentos en el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta nuestros días, la música contemporánea, en fin. Cuéntanos un poquito tu trabajo como historiador o investigador. A la verdad, yo sinceramente, cuando intento definir eso, qué es lo que hago o por qué se denomina eso como investigación, lo que yo hago, Sí, sí. es simplemente lo que digo es que mi mayor interés es encontrar música, es decir, darle vida a música o a músicos que han tenido una importancia en su momento y que han sido perdidos por lo que Ajá. sea. Y porque esa música se ha perdido, porque esa música o esos músicos de repente perdieron su importancia o no tuvieron una fama como las de los otros músicos que se conocen. No hubo esa Entonces, repercusión que perpetua, pero sí en su momento fueron muy buenos. Hay muy buenos compositores, músicos españoles o latinoamericanos, pero siempre nos abocamos a los que ya pues son clásicos hace como 300 años, Beethoven, Mozart, Bach. exactamente. Pero hay también Eso, compositores españoles o latinoamericanos, o quizás también de otras naciones de Europa, que tuvieron su tiempo, pero que no hubo esa repercusión que pase pues para la posteridad, ¿no? Entonces hay que rescatarlos también, ¿no? sin duda. Y ese trabajo me parece algo que realmente cuando lo analizo no lo hago por mí. Es que no lo hago por mí. Lo hago por una sensación cultural. Es decir, Así tengo como es. una especie de iniciativa cultural, que es lo que quiero transmitir, que es que no lo hago por mí. Lo hago porque creo que tiene un valor tan grande rescatar a estos músicos. Como tú has dicho, no es, es decir, nosotros conocemos a los músicos importantes alemanes, franceses, Sí. italianos y obviamente también a los compositores importantes latinoamericanos o españoles. Ah, claro. Pero hay muchos que por lo que sea se nos han olvidado y tienen una importancia tremenda. Entonces, mi interés por la música desconocida es lo que me ha llevado a dedicarme a investigar. Y, Investigador. por ejemplo, La en riqueza de todos ellos, ¿no? Poder rescatar la riqueza, incluso que se formen pues
en presentaciones en auditorios, teatros, homenaje a tal compositor por cuántos años de Claro, fallecimiento o de nacimiento, y escuchas la música, oye, qué buena música, ¿quién era? Ah, era un español de tal época, renacentista o tiempo barroco, ah, qué bueno, ¿no? Y no o esa canción me parece, ese tema me parece conocido, pero no lo había escuchado hace tiempo, no sabía que era de tal. Entonces, claro, o discutirla, compartir, exactamente. debate de algo, ¿no? Eso es. Y entonces, claro, mi foco de investigaciones está en el siglo XIX, en Andalucía, es Ya, decir, de mi región. excelente. Porque sea por lo que sea, en los andaluces es como que han tenido siempre una fama muy extraña. Un Es muy extraño. esplendor, ¿no? Que le da. Sí, pero es como que el resto de España ¿Ya? como que considera que en Andalucía, claro que hay cultura y hay folclore y hay eso, Claro, pero, pero a nivel culto, a no ser que hablemos de Falla o hablemos de Turina, ¿ya? no existe otra cosa. Y claro, cuando nos ponemos a analizarlo y nos ponemos a investigar, encontramos que es que quizás el origen, por así decirlo, del siglo XIX venga de Andalucía. Que eso es ahora mismo lo que estoy intentando probar a través de mis investigaciones. Que la importancia de Andalucía fue tremenda. Ujú. Interesante. Entonces, sí, pues el esplendor andaluz que siempre que sale a flote, ¿no? Está ahí presente. Qué lindo. Exactamente. Sabemos que desde el año pasado estás como solista de la Orquesta Barroca de Zúrich e invitado de la Orquesta de Cámara de Basilea. ¿Cómo llega a ti esto, el formar parte de esta orquesta, gracias a tu ímpetu, a tu insistencia y el trabajo que realizas? Sin ¿Cómo, duda, cómo, cómo llegó todo sin esto? duda. Pues bueno, desde que llevo aquí 5 años en Zúrich estudiando y siempre yo he tenido también gracias a lo que me inculcó Aldo, el interés por los instrumentos originales y por tocar en una manera, es decir, un tipo de interpretación, una praxis que se suele decir, que sea históricamente informada. Pero este término a mí realmente del todo no me convence, porque una cosa son los instrumentos y otra cosa son la forma en la que nosotros tocamos. Y eso es algo que se confunde hoy en día muchísimo. Entonces, lo que a mí me gusta, lo que me parece que es más original o más que tiene más sentido, es intentar centrarnos en la forma en la que tocamos la música. Y Ajá. para eso, por ejemplo, la orquesta en la que toco, que esa orquesta tengo la suerte de poder tocar ahí, gracias a que en todos estos 5 años he podido establecer un nombre mío como alguien que interpreta el Eso, cello barroco. eso. Ujú. Claro, entonces eso me ha ayudado, es decir, el establecer ese nombre como yo toco el cello barroco en Zúrich y la gente me conoce como eso, pues me ha dado la oportunidad de que cuando me invitaron a tocar con la orquesta barroca, les gustara muchísimo, Claro. me quisieran invitar más, hasta que ahora pues soy el miembro de oficial y actúo allí Claro. regularmente. Entonces, esto que te estaba comentando de la interpretación, me parece un error tremendo todas estas personas que simplemente intentan tocar históricamente informado solamente porque tocan un instrumento que es antiguo. Y esto creo que es totalmente erróneo. Es decir, tocar históricamente informado es simplemente intentar hacer o rendir cuenta al compositor, porque la música que tocamos nosotros, por desgracia, no es nuestra. Sí, pues. Entonces, como no es nuestra, necesitamos ponernos por debajo totalmente del compositor, tener esa humildad, porque no es nuestro. Entonces, todas esas personas que se intentan poner por encima de los compositores, como estos solistas ahora famosos, que simplemente tienen ese ego tremendo, yo sinceramente no puedo aceptar una cosa así, pero esa es mi opinión, claro. Claro. Interesante. Entonces, eso es una de las cosas que también me llamó a dedicarme en esta dirección y no en la dirección de las orquestas modernas. Porque las Ah, orquestas ya, ya, modernas ya. lo que hacen es un poco eso, es un poco más todo, por así decirlo, estandarizado. Que yo creo. Ya.
te sentías más cómodo con la otra orquesta que con la otra que podía ser un poco más estándar, claro, así es. Y justamente este tiempo de la pandemia, estos 2 años que ya se han cumplido hace poco, ¿estuviste un poco de para o de repente también has estado haciendo presentaciones con la orquesta o solista por internet, así como ahora vía Zoom? Y ese tiempo de 2021, cuando ya asumes esto de solista con la Orquesta Barroca de Zurich, ¿ya han tenido presentaciones allá en Europa, en Suiza? ¿En algún Sí, lugar, en sí. lugares? Cuéntanos. Por suerte, ya después de todo este tema, la verdad, yo siempre que hablo de la pandemia, tengo una sensación de recordarla con buenos ojos, pero a la vez con malos ojos. Y Claro, te explico por qué. Cuando saltó todo el tema de la pandemia, yo estaba en Suiza, claro. así es. Entonces yo, de verdad, yo pensaba que iba a ser 3 días. Yo tenía la sensación, digo, no, esto va a durar 3 o 4 días y ya está, y no pasa nada. Entonces, fue una pena porque perdí la oportunidad de volver a España para pasar la pandemia con mi familia. Ajá, Entonces, estuve todo el tiempo de la pandemia, te hablo desde el inicio aquí en Suiza, desde marzo hasta junio, ya. estuve totalmente solo en mi casa, solo. No tenía nadie, no, porque claro, toda la gente que conocía en Suiza no querían reunirse. Claro, Entonces, fue un tiempo en que todos estaban en sus casas, salían solo para comprar y se volvían a casa. No había un poco exacto, más de socialización, el conversar, el salir a tomar un café ahí o algo por el estilo, sino era, eso es. estoy en casa, salgo a comprar solamente y regreso a casa, nada más. Entonces, el hecho ese de estar solo y de pensar que no estaba con mi familia o que no podía echar el tiempo con mi familia, es un lado malo de eso. Pero lo bueno también de eso fue que, sinceramente, es el tiempo o uno de los momentos de mi vida en el que más me he desarrollado, en el que más he pensado. Tenía todo el día para pensar, para reflexionar, para hacer estas investigaciones que hemos hablado. Entonces, fue un tiempo que recuerdo eso, con un ojo, por un lado, extraño, triste, por así decirlo, y el otro lado también, claro, con alegría de haber descubierto todas estas cosas de mí, ¿sabes? Claro, fue un tiempo como para reflexionar y para aplicarlo en la vida, en lo que vienes haciendo y continuar, pues, y mejorar. ¿Qué cosas mejorar o aplicar o desarrollar en lo que vienes haciendo para continuar con esto que te gusta, ¿no? El tocar un instrumento y a la vez que la gente te vaya, pues, identificando, no solo en Suiza, en España y en otros países también, Exacto. que ya te identifiquen, ah, fulano, ya, ¿no? Ya te saquen, ¿no? Que es Mm, lo que tiene que ser con cada músico para que no solamente estés dentro de la orquesta y pases desapercibido, sino también tengas tu oportunidad como solista. Pero en ese tiempo del exacto. 2021, ¿qué presentaciones en auditorios, teatros tuviste con la orquesta? Cuéntanos. Pues con la orquesta hemos hecho, desde que terminó toda la pandemia, pues hemos hecho el Mesías de Händel, lo hemos hecho bastantes Ya. veces aquí en la ciudad. Hemos hecho también los conciertos grosos de Corelli, hemos hecho también proyectos con Bach, cantatas de Bach, también otros proyectos con trozos de las pasiones de según San Mateo, según San Juan, Claro, y claro. dentro de un mes hacemos la pasión según San Juan, entera. Ah, qué lindo. Sí, 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 Qué esto chulo. tengo muchas ganas porque nunca la he hecho, entonces me apetece mucho, la verdad, me apetece ¿Llama la muchísimo. atención? Claro. Sí, 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 claro, es una obra que llevaba escuchando desde que soy pequeño y Clásico. ahora pues puedo hacerla con la orquesta y con una orquesta que se dedica a eso especialmente. Pero aparte de eso, he tenido la suerte en los meses pasados de hacer recitales en Bélgica, por ejemplo. Ah, ya. Estuve tú la conoces, con Laura Granero, que es la Ah, con pianista, Laura. Claro, claro. claro. Y tocamos allí, hicimos un recital en una fundación dedicada a un violonchelista del siglo XIX, Servet, que era un belga. Qué Y lindo. allí hicimos una conferencia, concierto, en la que Ya. hablaba y comentaba también un poco sobre este violonchelista y su relación con Andalucía.
Qué bueno, Claro, entonces ahí sacabas tu lado pues de investigador, porque ya un poco como que ilustrabas al público y a su vez también tocabas el instrumento. claro, claro. Que al final es lo más interesante para conectar con el público, porque si solamente llegas y tocas, Claro, que no entonces, tienes o, esa conexión, ¿verdad? tener esa conexión o hasta, imagínate, para decirles qué es lo que vas a tocar o de dónde es esa música o qué pasó o alguna anécdota de tal músico o a la hora de Eso, componer tal tema. Entonces como que el, eso ¿no? Jala. marca la diferencia, marca la diferencia. Y además Porque se que te crea, oyen conversar, dialogar y luego te tocar, ¿no? claro, y predispone al público también para que entienda mejor lo que vamos a tocar. Pero con Claro. Laura Granero, que ella es bien versátil en el tema de tocar el piano y contigo, ¿cómo habrá sido eso? Habrá sido extraordinario, ya me imagino a los dos. Qué Sí, bueno. sí, con ella es un placer tocar siempre porque es como que simplemente todo fluye. No hay que hablar mucho de las cosas, sino simplemente se escucha muy bien, nos escuchamos muy bien el uno al otro, entonces simplemente las cosas salen de una manera muy natural. Y eso es lo que lo hace atractivo, interesante y llamativo, pues, a la audiencia, a los espectadores que están ahí esperando qué van a traernos, ¿no? Qué música, qué repertorio, qué lindo. Claro, Javier, agradecidos por tu tiempo, por estar con nosotros en el programa. Ya era momento de vale. volver a charlar, conversar. Es un músico bastante joven que le agradecemos por tu tiempo y ya estaremos próximamente, pues, qué novedades vienen en los próximos años para poder compartir en este espacio que está centrado, pues, en la cultura y el arte. Y gracias a las redes sociales poder escucharlo, verlo en cualquier momento y en cualquier país, en cualquier ciudad, que es la ventaja de que si en Sin algún duda. momento me topé con este video por YouTube o en Instagram o Facebook, de repente de acá 3 años, 1 año, 2 años, pero está ahí, queda para siempre. Claro, Entonces, claro. Claro, yo también tengo la suerte de eso, de haber nacido en la generación. Para mí YouTube es la cosa más natural del mundo. Es decir, moverme con las redes sociales, porque cuando yo tenía 14 o 13 años, bien. es que el ordenador era como algo natural, por así decirlo. Era parte Entonces, de... claro, claro. Entonces, desde pequeño he publicado en mi canal de YouTube pues, todas las cosas que realmente me apetecían, de música, de todo, realmente, de mí. Mm. Conforme iba pasando el tiempo, tenías 8, 10, 12, 13, 15, 20, 20 y tantos. Entonces, conforme vas avanzando en la vida, las cosas que ibas colocando, o los músicos o temas que te iban gustando, y de ahí cómo has sido tú ya mejorando o haciendo lo que vienes haciendo ahora en cuanto a las herramientas para seguir desarrollándote como músico, ¿no? Claro, claro. Interesante. Desde que tengo, pues no sé, creo que subí mi primer vídeo en YouTube con 14 o 13 años. ¿Ya ves? O, mm, Casi sí, 10 años más o menos que han pasado ya, que ya casi 10 estás ahí. años. Ya ves. Correcto. Mil gracias, Javier. Un abrazo Bueno, hasta Suiza. Gracias. igualmente. Estamos en contacto y tus palabras finales, por favor. Bueno, pues si tengo que, lo primero decirte que muchas gracias por interesarte por lo que yo hago y también por el interés por entrevistarme y por hablar conmigo. Y no sé, simplemente diría que lo importante para sentirse realizado o sentirse contento, feliz, lo que queramos llamarlo, es intentar encontrar lo que realmente nos mueve por dentro. Es decir, encontrar algo que tú cuando estés tirado en la cama y digas, ¿cómo me levanto hoy? Que eso sea el motivo para que tú te levantes y tú digas, voy a poner todo lo que tengo para hacer eso. ¿Mm? Interesante. Que ese sea el objetivo, ¿no? Que sea el que te motive a continuar adelante, ¿no? Seguir ese Ujú. rumbo para el éxito o para satisfacción personal. Exactamente, para el éxito propio de decir, esto es lo que yo realmente puedo hacer, esto es lo mío, esto es lo que a mí me representa o me define o mi identidad. Lo que te gusta, lo que te sientes cómodo y sabes hacerlo.
Exactamente. Gracias, Javier. Bueno, Un abrazo, hasta pronto. un Hemos estado abrazo. con Javier López Escalona, violonchelista español aquí en Juan Leca Presenta. Hasta pronto, Javier. Gracias. Hasta luego.